¿Alguna vez nos hemos parado a pensar que nuestras conversaciones tienen su propia música? Más allá de las palabras, hay toda una melodía oculta en nuestro tono, en el ritmo. Y esa melodía no es un simple adorno, que va, es la clave para pillar el significado real de lo que decimos. Vamos a ver cómo la lingüística ha intentado descifrar esa partitura invisible. Vale, esta es la hoja de ruta. Primero, hablaremos sobre qué es eso de la música de la conversación. Después echaremos un vistazo a los pioneros que empezaron a estudiarla y veremos por qué sus ideas, tenían sus límites. Seguiremos con la búsqueda de nuevos modelos, hasta llegar a un modelo global que lo intenta explicar todo. Y para acabar, lo más interesante, veremos el poder del tono en acción, en nuestro día a día. Pues empezamos por el principio, con la idea central de todo esto. En esa música, que es la conversación, la entonación no es algo secundario, no es un simple adorno. Es de hecho una parte fundamental de la melodía que creamos al hablar. Aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Con qué hablamos realmente? ¿Solo con palabras o con las melodías que las envuelven? Porque esa musiquilla que le ponemos a las frases es lo que de verdad da forma al mensaje. En lingüística, a esto se le da un nombre técnico, elementos suprasegmentales, o sea, el tono, el ritmo, la intensidad, todo eso que va por encima de las letras. Y la respuesta está bastante clara. Sin esa melodía, sin esa entonación, lo que decimos sería, pues eso, ruido, una simple sucesión de sonidos, sin más. Es la entonación la que nos dice si algo va en serio, si es una broma, si hay ironía, si alguien está triste. En definitiva, nos ayuda a filtrar qué es lo importante en cada momento. Bueno, ¿y quién empezó a estudiar todo esto en serio? Pues para eso tenemos que viajar un poco en el tiempo, para conocer a los primeros valientes que se atrevieron a intentar ponerle orden a la melodía del español. Y aquí tenemos una cita de uno de los grandes, Navarro Tomás, que es fundamental. Él ya lo decía, para entender esto de verdad hay que ir a la palabra viva, al habla del día a día. Olvidémonos de discursos preparados o de laboratorios. La chicha, lo interesante, está en cómo hablamos en casa, en el trabajo o de cañas con los amigos. Y para que se vea hasta qué punto llegó, mirad esto. Navarro Tomás no se quedó en un simple «esto es una afirmación» y «esto es una pregunta». ¿Qué va? Se metió a fondo y distinguió un montón de matices. No es lo mismo afirmar algo con total seguridad que insinuarlo, o hacer una pregunta normal y corriente que una para que te repitan algo. Fue un trabajo de chino súper detallado. Claro, después de él, otros como Antonio Quilis intentaron ponerle un poco más de estructura a todo esto. Si Navarro Tomás era todo detalle y espontaneidad, Quilis buscó un sistema, algo más organizado. Quizá no fue tan completo, pero sí se centró en cosas muy concretas del habla informal, como esa entonación que usamos para hacer una pregunta de forma educada, por ejemplo. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? A pesar de lo geniales que eran estos primeros estudios, tenían un problema gordo. Cuando se intentaban aplicar a una conversación de verdad, a una coloquial, de esas que son desordenadas y espontáneas, pues simplemente las piezas no encajaban. Y los problemas eran básicamente estos. Primero, que sus patrones no servían para el caos del habla de la calle, donde a veces ni hacemos frases completas. Y segundo, que un mismo tonillo, como una subida al final de la frase, podía querer decir una cosa o la contraria. Hacía falta, un sistema nuevo para poner orden en todo este lío. Así que, como era de esperar, una nueva hornada de investigadores se puso manos a la obra. Había que buscar nuevos enfoques, construir pieza por pieza el puzzle que habían dejado a medias los pioneros. Y a partir de los 90, la cosa empieza a coger forma. En Cuba, García Riverón se fijó mucho en ¿para qué sirve la entonación al comunicar? Garrido Almiñana aportó herramientas más técnicas para analizar cómo sube y baja la melodía. Y ya más tarde Cantero y Font identificaron 12 patrones melódicos típicos y vieron que la gente los reconocía. Cada uno fue poniendo su granito de arena. Y así, con todas esas piezas sueltas, por fin se pudo montar el puzzle completo. Llegamos a un modelo global, un sistema que ahora sí parece capaz de organizar toda la tremenda complejidad de la entonación en una charla cualquiera. Y el modelo se organiza de una forma bastante lógica. Pensemos en dos ejes, el sintagmático, que es como la gramática de la entonación, cómo enlazamos ideas, y el paradigmático, que sería el diccionario, qué melodía elijo de entre todas las posibles. Y todo esto pasa en dos niveles, el monológico, cuando habla una sola persona en su turno, y el dialógico, que es cómo se gestiona el baile de la conversación entre varias personas. Vale, centrémonos un momento en el nivel monológico. Esto es, digamos, la base de todo. Es como una persona, cuando le toca hablar, usa la melodía para construir su discurso, para separar frases, para unir conceptos y, sobre todo, para dejar clarísimo si afirma, pregunta o exclama. Y ahora sí, vamos a la parte más jugosa. Vamos a ver cómo todo esto funciona en el mundo real, sobre todo esas funciones dialógicas, las que de verdad construyen la interacción social entre nosotros.
Pensemos en la entonación como un agente de tráfico invisible. Con una melodía concreta podemos poner el foco en una palabra, darle más importancia. Con las pausas y los tonos finales indicamos que ya hemos terminado y que le toca a otro. Y bueno, todos hemos vivido los solapamientos. Cuando dos personas se pisan al hablar, ¿qué pasa? Pues que hay una lucha de tonos y de volumen a ver quién gana el turno de palabra. ¿Y a qué suena el humor? Pues no es que haya una entonación de chiste, pero sí que hay pistas muy claras. Un tono de voz muy alto y exagerado, usar el falsete para imitar a alguien en plan de broma, o ese susurro para hacer un comentario cómplice. Son todo trucos de entonación que nuestro cerebro pilla al vuelo y dice, ojo, que esto va con WhatsApp. Ahora, ojo con la ironía, porque es un tema curioso. No existe una entonación irónica como tal. El truco de la ironía está en el contraste. Suena irónica porque la melodía que se usa choca con la que te esperarías en esa situación. Es esa ruptura de expectativas lo que le dije al cerebro, no te tomes esto al pie de la letra. Y por último, la cortesía. La entonación aquí es básica para llevarnos bien. Fijaos, si a una frase que es una orden le pones un tonillo ascendente al final, como si fuera una pregunta, de repente suena a petición amable. O si no estás de acuerdo con alguien pero mantienes un tono bajo, evitas que parezca una pelea. Es la música que engrasa las relaciones sociales, por así decirlo. Al final, todo vuelve al mismo punto. La comunicación más auténtica, la más de verdad, es la charla cotidiana y espontánea. Así que entender esta música no es solo un ejercicio académico, es que es entender la esencia misma de cómo conectamos de verdad los unos con los otros. Así que, para terminar, lanzo una idea, casi un reto. La próxima vez que estemos charlando con alguien, intentemos hacer el ejercicio de escuchar más allá de las palabras, de prestar atención a esa melodía, que nos está diciendo de verdad. A lo mejor descubrimos todo un mundo de significados ocultos hasta en la conversación más tonta.